6 de la mañana, 48 minutos. A esta hora hacemos contacto con el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, a quien me place saludarlo. Bueno, en medio de mucha expectativa, secretario, ni más faltaba, pero mire, nosotros estamos contribuyendo, como usted también lo está haciendo allá desde la Secretaría de Gobierno, teletrabajo, haciéndolo desde la casa para quienes puedan. Estamos en la misma onda, en la misma sintonía para contribuir un poco. ¿Cómo le va, secretario? Buenos días. Juan Diego, muy buenos días y los felicito porque sin coerción, con conciencia ciudadana, ayer logramos que el 36% de los picos que teníamos en Transmilenio entre 6 y 8 de la mañana, 6 de la tarde y 8 de la mañana se redujeran, es decir, 36% menos personas en aglomeraciones, en concentración en Transmilenio, y estas medidas están dando resultado. Estamos en concordancia, estamos en sintonía, estamos contribuyendo, secretario, pero entremos en materia. La noticia que a esta hora tiene a más de uno a la expectativa tiene que ver con el anuncio que hizo la alcaldesa Claudia López en el sentido de imponer una especie de confinamiento o aislamiento, pero a modo de simulacro, como se ha hecho en otras oportunidades cuando se está haciendo campaña o algún tipo de concientización para evitar que ocurra o cuando ocurra una emergencia como un temblor o un terremoto. En este caso, confinamiento, pero para tratar de generar conciencia y evitar salir a la calle. ¿Ya hay algunos detalles sobre ese decreto? Juan Diego, lo primero es que todos tenemos que entender que no estamos enfrentando un desafío cualquiera. Este es probablemente el desafío sanitario, de salud y económico más grande que hayamos tenido en nuestros tiempos, en la capital, en nuestro país, y lo está teniendo el mundo entero. Y por eso en varias ciudades se han decretado aislamientos obligatorios prolongados en casa. Lo está viviendo Italia en estos momentos, lo vivió China y lo han vivido distintos países. Lo que queremos es preparar a la capital de la mejor manera para un eventual decreto, un eventual aislamiento obligatorio prolongado, en el cual la ciudad tiene que seguir garantizando servicios esenciales. ¿A qué me refiero con servicios esenciales? El servicio de la seguridad, por supuesto, la presencia de nuestra policía en las calles. Servicios esenciales como, por ejemplo, ir a comprar un medicamento, asistir al médico en caso de que se complique una afectación, no necesariamente del coronavirus, sino cualquier tipo de requerimiento de salud. Servicios esenciales como abastecer a una ciudad de más de 7,2 millones de habitantes con alimentos, con medicamentos, y por eso vamos a necesitar que a lo largo de este protocolo, que inicia el viernes a las 5 de la mañana y termina el lunes a la medianoche, podamos asegurarnos que las personas que pueden quedarse en casa se queden en casa, que podamos monitorear cuántas personas logramos que lo hicieran con efectividad, que aquellos que tienen que desplazarse para recibir un servicio esencial lo puedan hacer o en Transmilenio o en vehículo particular, que funcione el transporte público, que dimensionemos esa carga y esa demanda, y que tengamos también recomendaciones por parte de la ciudadanía, no solo al decreto en estos 2 días, sino a lo largo del simulacro, que ajustemos tuercas, que perfeccionemos un mecanismo que vamos a necesitar eventualmente en un momento y que vamos a tener que garantizar, no solo para aquellos que pueden quedarse en casa, que tienen el privilegio de comprar, de poder abastecerse en su casa, sino muchos que no lo pueden hacer, que requieren del día a día para salir a devengar un sustento, que requieren de servicios sociales por ser una población vulnerable y que la alcaldía también garantizará. Secretario, buenos días. La pregunta es sobre la socialización que ustedes dijeron en el día de ayer en la rueda de prensa que se iba a hacer el día de hoy, recibir esas recomendaciones de la comunidad, pero ¿qué se tiene, digamos, previsto para recoger ese tipo de inquietudes que tiene la gente el día de hoy? Por ejemplo, la movilización en el transporte público, ¿qué estará habilitado, qué no? ¿Qué otras recomendaciones esperan ustedes de la gente? Entonces, el decreto se expedirá el día de mañana y la idea de hoy y mañana es poder recoger todas las recomendaciones. La página web de la alcaldía tendrá publicado el decreto, es www.bogota.gov.co. Allí se recibirán observaciones, pero utilizaremos también las redes sociales. De hecho, yo publicaré ahora un trino recibiendo comentarios, ideas. Lo mismo se hará desde la alcaldía y desde las distintas redes sociales para que la gente que, por ejemplo, considera que debe movilizarse, que debe tener garantizada su desplazamiento en un eventual periodo de aislamiento obligatorio en casa prolongado, pueda ser tenido en cuenta. Por ejemplo, servicios de domicilio, por ejemplo, muchos nos han dicho cómo hago para sacar a mi mascota a hacer sus necesidades, que sobre eso establezcamos protocolos claros, que en una ciudad donde lamentablemente o por las circunstancias simplemente económicas solo el 15% tiene acceso a un vehículo particular, 15% pues que tenga el funcionamiento del Transmilenio, del transporte público, que podamos dimensionar cuál es la carga esperada y proyectada ante una demanda de esta naturaleza,
y que preparemos a la ciudad para un eventual aislamiento obligatorio prolongado en casa, que se trata de cuidar nuestra vida y la vida de los más vulnerables. Eso le quería preguntar, secretario. ¿Qué va a pasar con el funcionamiento del transporte público en Bogotá? Transmilenio, los buses azules o zonales del SITP, con los taxis. ¿Qué va a pasar? Entonces, Juan Diego, recordemos que Bogotá nunca en su historia ha vivido algo como un aislamiento obligatorio en casa durante 4 días. Nunca lo ha vivido. Esto es algo que tenemos que aprender a hacer. Y por eso, a lo largo de este fin de semana, a lo largo del viernes hasta el lunes, funcionará el Transmilenio, tendrá las mismas frecuencias, funcionará el SITP, todos los sistemas de alimentadores. Lo que vamos a justamente es ajustar tuercas, cuáles son las demandas esperadas, proyectadas, cuáles son los requerimientos en servicios sociales. Pensemos que hay muchas personas que viven un número pequeño en Bogotá, en pobreza extrema, un número no tan pequeño en pobreza, y que esas personas requieren de servicios sociales por parte de la alcaldía, habitantes de calle que asisten a nuestros centros día. Para ellos también se han ajustado los protocolos que podamos llevar esos servicios a casa. Habrá habilitado un nuevo sistema de transferencias monetarias, de subsidios en especie, que los niños, en Bogotá más de 1.200.000 niños de colegios públicos y privados que dejan de asistir al colegio. En los colegios públicos hay muchos que requieren justamente de ese complemento alimentario, que por el coronavirus, que por un aislamiento preventivo, no vayan a correr un riesgo, por ejemplo, de desnutrición, y por eso estos servicios también serán asegurados con abastecimiento en los colegios y para que se recoja, digamos, esta mesada de alimentación escolar, es decir, distintos servicios que en un eventual aislamiento controlado y obligatorio en las casas podamos ajustar y garantizar que la ciudad pues supere este desafío y esta crisis que no durará unas pocas semanas. Claudia lo ha dicho con toda la firmeza, con toda la claridad, hay que hablarle con sinceridad a la gente. Los estudios de epidemiólogos, toda la mesa de expertos sugiere que esto será un tema que durará varios meses, tendrá distintos picos, que es fundamental controlar la velocidad a la cual se propaga el virus para que en todo momento garanticemos que los servicios de salud, los servicios de cuidados intensivos no corran riesgo, no colapsen, y por eso tenemos que estar preparadas para unas medidas severas que se requerirán como se han requerido en otros países. Secretario, medidas severas como por ejemplo las que están viviendo en este momento en España, donde la gente puede salir salvo hacer unas compras, pero regresar a casa. ¿Ese tipo de servicios va a estar habilitado aquí en Bogotá durante el fin de semana para que la gente pueda abastecerse de alguna manera o tampoco? Sí, estamos invitando, sin embargo, a la gente a que se prepare, no para un periodo prolongado en estos momentos, pero para 4 días, que creemos conciencia. Entonces, pues que quienes puedan mercar el día de hoy, el día de mañana, lo puedan hacer, pero quienes requieran para servicios esenciales de abastecimiento, de alimentación, de medicamentos, deban salir en el fin de semana, en este periodo de simulacro, lo podrán hacer. Tendremos personas en toda la ciudad monitoreando cómo se desarrolla este simulacro, qué servicios son esenciales, quién está saliendo, con qué necesidades, para que establezcamos protocolos, mejoremos protocolos y para que también tomemos conciencia que esto no es un capricho, esto es una de las medidas más importantes, porque como lo han demostrado otros países, la única forma de desacelerar ese contagio veloz del coronavirus es con aislamiento social, es cambiando cultura del saludo, cultura del contacto físico y por supuesto también evitando que los más vulnerables, que son los adultos mayores, puedan entrar en contagio, motivo por el cual también celebramos la medida que anunció ayer el señor presidente de la República en el sentido de tener un aislamiento de manera permanente para personas mayores de 70 años. Déjeme, secretario, refrescarle el dato de las horas y las fechas exactas que usted está anunciando a la ciudadanía aquí en Bogotá. Empezaría este confinamiento en Bogotá a modo de simulacro el viernes a las 5 de la mañana y se extendería hasta el lunes a las 12 de la noche. ¿Han pensado ustedes de pronto en restringir el acceso de vehículos de otras zonas distintas a Bogotá? Entonces, Juan Diego, exactamente ese es el horario y es una medida que hoy responde a una realidad, y es que ingresaron muchas personas por el aeropuerto del Dorado, algo que lamentamos y que por eso hoy, a pesar de que en Bogotá no vive la mitad de la población, sí tenemos la mitad de los casos. Aquí en Bogotá región tan solo vive el 20% de la población. Y como entendemos que muchas personas que requieren de servicios de Bogotá
duermen en Cundinamarca, en los municipios de la sabana de Cundinamarca, o personas que tienen que prestar servicios de salud en Bogotá, pero que duermen en Mosquera, que duermen en Chía, para ellos es fundamental que se garantice su desplazamiento. Por eso el día de ayer dialogamos con el gobernador de Cundinamarca, con quien trabajamos muy articuladamente, y se acordó que no se trataría de una medida de toque de queda, de restricción, digamos, a la movilidad a partir de una hora, como eventualmente se había analizado, sino que sea una restricción, por ejemplo, al consumo de alcohol en establecimientos de comercio, que la gente empiece como a tomar conciencia de guardarse, pero que puedan movilizarse libremente, especialmente para garantizar estos servicios esenciales de salud, de abastecimiento de la ciudad. Es una ciudad de 7,2 millones de habitantes que tenemos que abastecer oportunamente con medicamentos, con alimentos, con papel higiénico, que por estos días ha sido tan famoso en las redes sociales, con otro tipo de bienes y enseres, como lo han hecho en otros países donde se han garantizado durante periodos de aislamiento prolongado el abastecimiento de todas las ciudades sin ningún traumatismo. Secretario, por ejemplo, usted dice que también se va a evaluar el tema de los comercios para que la gente se pueda abastecer. Igual se llama en este momento a que la gente esté preparada, sin perder la calma, por supuesto. Pero algunos restaurantes van a poder estar abiertos para servicios de domicilio, por ejemplo. Entonces, aquí es fundamental entender que no va a ser un día como cualquiera, no va a ser un fin de semana como cualquiera, donde yo salgo al restaurante, voy a comer, voy al centro comercial. Hay una instrucción clara de irse a casa, de quedarse en casa, de vivir en casa, y por eso la idea es que la gente no asista ni a restaurantes, estos estarán cerrados, eventos culturales y actividades culturales ya fueron canceladas por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y sí tenemos que garantizar, por ejemplo, servicios de domicilio. Estamos coordinando con las plataformas y aquellos que prestan servicios de domicilio cuáles serán los protocolos para su desplazamiento, quiénes se desplazan con ese propósito o con otros, y el simulacro se trata justamente de eso, que ajustemos tuercas, que nos hagan un llamado tranquilo desde la ciudadanía, decir, miren, no dejen por fuera a esta población. Por ejemplo, los periodistas nos dijeron, varias casas de medios nos dijeron, ustedes tienen que ayudarnos para que nuestros periodistas puedan ir a cubrir la noticia, puedan informar. Este es un servicio esencial, la gente tiene que poderse informar. ¿Cómo garantizamos y quiénes son las personas que podrán hacerlo por parte de las distintas casas de medios? Ayer, por ejemplo, por parte de algunas iglesias cristianas nos preguntaron, son muy conscientes que no pueden hacer culto ni congregarse de manera masiva, pero nos dicen sí queremos conectarnos con nuestros feligreses, con nuestros integrantes y miembros de la comunidad, y queremos hacerlo a través de una transmisión virtual, pero lo queremos hacer desde el lugar del culto. Entonces la idea es poder ajustar tuercas, quiénes podrán desplazarse en un eventual aislamiento en casa prolongado, quienes definitivamente no pueden quedarse en casa porque no tienen las condiciones ni de salubridad ni de albergue, y deben tener un albergue, y esas condiciones deben ser prestadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, como ya fue anunciado por la alcaldesa, quienes requieren, por ejemplo, a lo largo de este periodo, de suplementos alimentarios y otros. Secretario, ¿cómo se va a controlar eso? Es decir, ¿se le va a exigir algún tipo de permiso para movilizarse a la gente en las calles? ¿Cómo una persona puede demostrar que está realmente acogiéndose a esas excepciones y puede estar en la calle? Entonces, lo primero, Juan Diego, y como lo decías al comienzo de esta misión, esta es una ciudad maravillosa, donde la gente tiene conciencia, donde sin ninguna restricción coercitiva, sin ninguna medida coercitiva, como te decía, cayó el 36% de la demanda en horas pico. Y confiamos que la gente también se autorregula, que la gente tiene conciencia, además sabe que se trata no solo de proteger su vida, sino la vida de los más vulnerables. Y por eso confiamos en las medidas, pero aplicaremos con toda firmeza lo que faculta el Código de Convivencia y Policía: multas, restricciones al desplazamiento de las personas, traslados por protección eventualmente. Por supuesto, nuestra policía hará presencia en todas las calles, garantizaremos la seguridad de toda la ciudad, y el simulacro lo que busca es que identifiquemos poblaciones que deben desplazarse, no porque yo soy Luis Ernesto Gómez, sino porque soy secretario de gobierno, tengo que cumplir algunas funciones. Es decir, no por quién soy, sino por qué función concreta debo desempeñar, a los cuales se les emitirán salvoconductos. Tendremos unos mecanismos para que se identifiquen y unos protocolos que queremos justamente a lo largo de este protocolo ajustar y garantizar que en un eventual periodo de aislamiento prolongado se apliquen con toda la severidad para proteger la salud y la vida de los que vivimos en Bogotá, y ojalá estas medidas también sean compartidas en el resto del país. Secretario, brevemente, haciendo énfasis en que esto es un simulacro, no es un fin de semana normal, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Cierre de centros comerciales y entidades bancarias, ¿qué? Entonces, servicios esenciales, la gente tiene que poder
sacar dinero, si va a comprar, si va a abastecerse, pues debe sacar dinero. Estamos dialogando justamente con servicios financieros, no solo los cajeros, sino cuáles deberán operar, y con ellos queremos que hagan parte del simulacro, queremos que hagan parte del simulacro también servicios de comercio esencial, de abastecimiento, grandes superficies donde la gente va, compra, se abastece, que quedan en centros comerciales. De eso se trata este protocolo. Estamos en diálogo permanente, nuestra secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, está conversando con todos los comerciantes, con todos los empresarios de Bogotá. Tenemos líneas abiertas, no solo en redes sociales, en la alcaldía, para los comentarios al decreto. Queremos justamente que todos, los comerciantes, los empresarios, los ciudadanos, nos hagan llegar sus observaciones para que sean incorporadas en el decreto que empieza a regir a partir del viernes, que se expedirá el día de mañana, sobre el cual se correrá este protocolo del viernes hasta el lunes, y que tengamos a lo largo del protocolo también la posibilidad de recibir comentarios, recibir observaciones, capacidad de mejorar, qué dejamos por fuera, qué no tenemos en el radar, para que cuando la ciudad de Bogotá y seguramente muchas otras ciudades del país deban establecer un aislamiento obligatorio en casa prolongada como la medida más eficaz para detener el rápido contagio del coronavirus, puede hacerlo con el menor traumatismo posible. Sí. Secretario, ¿se suspenden las visitas a las cárceles, por ejemplo, a la distrital? ¿Qué va a pasar con eso? Y también medidas para los internos, previendo el contagio del coronavirus. Juan Diego, las visitas fueron suspendidas ya desde la semana pasada. Este fin de semana, lamentablemente, muchos reclusos no pudieron recibir la visita acostumbrada de sus familiares, y aunque es doloroso, al igual que muchos sacrificios que tendremos que hacer en el marco de esta emergencia sanitaria y económica, es una medida que no busca sino proteger a un lugar donde lamentablemente sabemos hay un número grande de personas. En la distrital tenemos, en nuestra cárcel distrital tenemos pues una capacidad menos demandada, está en mejores condiciones, pero hay hacinamiento en muchas cárceles de la capital y del país, y por eso se decretó que no podían recibir visitas. Secretario, entendemos que este es un decreto que aún no está listo, como usted dice, se están recogiendo recomendaciones, inquietudes de la gente, pero digamos, ante las preguntas de quiénes podrían estar en la calle, el tema de los supermercados, el tema de los cajeros, las entidades bancarias, los que deben salir a pagar algunas obligaciones a las entidades, pues esto deja un poco la puerta abierta a que la gente crea que se puede movilizar con normalidad, porque es que tiene que salir a satisfacer alguno de sus servicios o necesidades. Bueno, ¿por qué no simplemente expedimos un decreto y le decimos a todo el mundo quién puede salir, quién no? Porque estas son medidas extraordinarias, para tiempos extraordinarios, pero que además jamás se han implementado en la ciudad de Bogotá. Y como creemos en la inteligencia colectiva, en la capacidad de construir colectivamente, abrimos la puerta a que las personas nos hagan sus recomendaciones, observaciones, que no se nos quede nada por fuera, y por eso recibimos observaciones. Eso no quiere decir que las observaciones todas se acojan, ni mucho menos, ni que vamos a ser laxos en una medida que lo que busca es justamente proteger vidas, salvar vidas, por darle el capricho o complacer a unos que consideran que deben poderse desplazar. Solo los servicios esenciales en la ciudad de Bogotá estarán contemplados con permisos para su desplazamiento, así que hacemos también un llamado a esa conciencia, a esa responsabilidad de autocontrol que tenemos todos los ciudadanos y que ya está dando sus primeros frutos en Bogotá y que vamos a necesitar cada día más en el marco de esta emergencia económica y sanitaria que vive el país. Secretario, hay mucha preocupación por parte de algunos trabajadores de la misma alcaldía, a quienes se les vencería el contrato en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Qué mensaje les puede decir usted a ellos? ¿Se les va a renovar o qué va a suceder? Entonces, Juan Diego, no solo en la alcaldía, sino en todo el país y en toda la ciudad y en todo el mundo, esta emergencia sanitaria está teniendo un fuertísimo impacto económico. El día de ayer, por ejemplo, vimos que un importante medio cultural cerró sus puertas, como la revista Arcadia, y seguramente muchos empresarios se preguntan hoy qué vamos a hacer con nuestros trabajadores. Esto es algo que nunca hemos vivido y que vamos a tener que hacer muchos sacrificios. Lo que les puedo decir es que en la alcaldía nuestra absoluta prioridad, y para eso necesitaremos de mucho personal y contrataremos muchas personas, es atender esta emergencia sanitaria y económica, que la ciudad garantice que los servicios de salud, los servicios de alimentación, de atención social, de atención psicológica, de evitar el maltrato contra la mujer, que todos estos servicios estén blindados. A esas personas no solo se les renovará el contrato, sino seguramente requeriremos de personas que lleguen a apoyarnos en ese sentido. Pero de pronto, servicios que se habían contemplado deban ser replanteados en el marco de esta emergencia.
donde atendamos de manera prioritaria lo más importante, que es la protección de la vida y de la salud de las personas. ¿Cómo va a ser la participación, secretario, de funcionarios de la alcaldía, de las alcaldías locales, en la supervisión de este simulacro durante el fin de semana? ¿Cómo van a trabajar algunos de los empleados que seguramente hoy están haciendo teletrabajo? Entonces tenemos dispuesto desde las distintas entidades del distrito, no solo desde la Secretaría de Gobierno, sino desde varias, estaremos haciendo un monitoreo. Por ejemplo, yo cuento con los inspectores. Cuando me preguntaban sobre qué pasa con el que no cumple, pues habrán sanciones severas que faculta el Código de Convivencia y de Policía a quien no cumpla con la medida. Pero la idea es que podamos hacer el simulacro, ver qué está funcionando, qué no, quién está saliendo a la calle, por qué razón, que podamos entender eso de mejor manera, que no vayamos a evitar que alguien se desplace por una necesidad básica y esencial, que podamos establecerlo y contemplar los protocolos, y todos los trabajadores de la alcaldía son conscientes que ahora se requieren de medidas extraordinarias, de un trabajo extraordinario, de ponerle el corazón, y tenemos un equipo extraordinario, maravilloso, de servidoras y servidores públicos en Bogotá muy comprometidos con que Bogotá sea ejemplo mundial ante este enorme desafío que enfrentamos. Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno de Bogotá, nos acompaña hasta ahora en la primera edición de Noticias Caracol, hablando de lo que sería pulir esos detalles para la publicación del decreto el próximo viernes. Secretario, nos encontramos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a propósito de estas medidas, desde el viernes a las 5 de la mañana hasta el lunes festivo a las 12 de la noche, el simulacro aquí en Bogotá se queda en casa. Así va la encuesta. ¿Está de acuerdo con un aislamiento obligatorio por más de 72 horas, como lo ordena la alcaldía de Bogotá para protegernos del coronavirus? Sí, dice el 89%, no el 11%, con 33.000 votos. A esta hora va la participación en la encuesta. Numeral está en tus manos.